Estamos viendo 65,9 millones de dólares más en el rubro de remuneraciones, entiéndase, salarios. De eso estamos hablando. De médicos, de enfermeras, de policías nacionales, como lo podemos ver en la ley de salarios. Son cosas que tenemos que unidades ver. por unidades, aquí están analizados. Sí, porque ya, si tú quieres tener 500 policías más en la calle, claro que es necesitas más aumentar ese claro, presupuesto, ¿no? Por eso tenemos que ver los números, pero no es cierto que de repente el presidente se de la reduce. República, Roberto, reduce o elimina la cuota y hay que subsanar también ese vacío que ya no se va a recolectar a través de la cuota obligatoria. O sea, es correcto, pero vamos a ver el punto. Cuando vemos las partidas de inversión, se reducen. Si estamos hablando del aumento de plantilla, que lo digan como tal, pero entonces no hay reducción, porque acaba de decir Norma que el aparato estatal se reduce en un 27% en la asignación presupuestaria para el órgano ejecutivo, pues lo que vemos es un aumento de 29 millones en la suma de lo que se resta y de lo que se aumenta. O sea que siempre crece, no se reduce en ningún momento. El Estado no es solo el Ejecutivo. Repito, mira, crece Corte de Cuenta, crece Corte Suprema, crece Asamblea Legislativa. No es solo... Estoy hablando de órgano ejecutivo exclusivamente. No he tomado en cuenta ni Asamblea, ni Corte de Cuentas, ni órgano... Y tú dices que ahí crecen un 29 millones. Solo en lo que vemos del Ejecutivo crece. Tenemos chance todavía para tratar de clarificar esta situación. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en breve y escuchamos a Norma cuando regresemos, porque también la otra parte importante, el otro capítulo importante, el otro tema importante de esta situación es si el Partido Arena va a condicionar, hasta donde hemos entendido ahora, la aprobación de este presupuesto a situaciones particulares, ¿no? Lo ha dicho el mismo presidente Alfredo Cristiani, el presidente del Partido Arena, ha dicho claramente que aunque sea para inversión social, si no se cumple algunas exigencias del Partido Arena o algunos temas del Partido Arena, no se va a dar los votos para el presupuesto. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Ahí estamos de regreso. A ver, sí, para eso son estos programas, ¿no? Porque es importante aclarar esta situación. Dice Roberto que aumenta, según sus números, según su calculadora, que debe ser una buena calculadora, ¿no? Por supuesto. Tiene 29 millones más de asignación en 29.2. presupuesto del Ejecutivo. ¿Ya? El Ejecutivo, no estamos hablando del Estado. Entonces, bueno, de repente, Roberto, el mismo presidente, como yo te dije, el mismo ministro tendrá que explicar esto, porque se va a contratar más policías. Supongo que ahí viene ya la asignación presupuestaria. Se va a contratar más médicos y enfermeras para una mejor atención en los hospitales. Se va a subsanar ese vacío que quedó, entiendo yo, por la eliminación de la cuota obligatoria que se pagaba en los hospitales, etcétera, etcétera. No sé. Entonces, a pesar de eso, tú dices, hay 29 millones ahí que no. O sea, explicación. Perdón. Vamos a escuchar a Norma. Porque yo quiero decirte, mira, en este presupuesto hay un paro de una tendencia que traían presupuestos anteriores. No voy a decirlo yo por mis palabras, sino aquí tengo UNICEF. Ajá. Te dice presupuesto 2008, porque el 2009 no se ha ejecutado, ¿verdad? Para el 2008, el presupuesto bajaba en 7.2 en ingresos, pero crecía en 4.3 para el gasto. Esta era la tendencia en la que veníamos y la podemos ver analizando los últimos 5 años. O sea que bajaban los ingresos, crecían los gastos y esa compensación se hacía con endeudamiento. Por eso es que creció el endeudamiento. Eso te lo dice la tendencia. Ahora, lo que crece en su conjunto el presupuesto, lo que incrementa, comparándolo con el año 2009, es 0.7. Significa eso, y son esos 26 millones, 26, 27 millones aproximadamente. Eso es lo que crece, ¿verdad? En un momento de crisis, pero tiene un crecimiento de menos de 1%, con lo cual se para esa tendencia histórica que traía el presupuesto. Esto expresa un cambio. Efectivamente, el órgano ejecutivo en su conjunto crece 29.2 millones, ¿verdad? 29.2, okay. De los cuales 25 prácticamente son para seguridad pública. Que nadie puede objetar eso, ¿no? Digo, sé que nadie está objetando eso, nada. Es necesario eso. Romeo, no, solamente estamos analizando. Muy bien, me parece muy bien. Sí, tú lo dijiste claramente que ha crecido en un 29. Pero sí, lo que te quiero decir es que parte de ese gasto, que sí es nuevo, nadie me lo va a discutir, 87.7 millones adicionales al año pasado, al año que estamos terminando, van a ser pagados en deuda pública externa,
Es decir, algo que ya nos comimos en los años Y eso, 80. perdón, mi ignorancia, Norma, ¿y eso también se presupuesta? Por o sea, va en el presupuesto, ¿no? Por supuesto, Tengo que pagar esto al banco, etcétera, etcétera. Las obligaciones contraídas en el Estado desde los años 80, 70, se tienen que pagar y presupuestar siempre. Este año, lo nuevo es que el pago a la deuda externa, y hablo de la deuda externa porque no estamos hablando aquí ni de pensiones ni de fideicomiso. Fíjate que la deuda pública es mayor, pero la deuda pública externa, que hay que honrar, sube comparativamente del año 2009 al año 2010 en 87.7 millones. Esto es lo que crece. Y para el siguiente año el pago será mayor, ¿verdad? De manera que este es un impacto en el presupuesto. Es como que en una familia, de cada dólar que la familia reciba, tenga que pagar 20 o 21 centavos a una deuda antigua. Y entonces, ¿qué le queda? Solo 80. Pero como hoy se ha aumentado el pago de la deuda, las restricciones en distintas áreas es sensible, Romeo. Pero puede y debe mejorarse, ¿verdad? Si comparamos que adicionalmente a esto se prevé, no en este presupuesto, pero se prevé una revisión, lo que el ministro llama ajustes al Código Tributario, al IVA, a la renta, que están orientados más bien a cerrar portillos de evasión y de elusión. Entonces, si aquello aumenta, ¿verdad?, la preocupación legítima de nuestros compañeros de Arena de aumentar el gasto social, la vamos a poder hacer y ojalá todos concurramos a dar con nuestro respaldo la viabilidad a ese propósito. Ahora, ¿y estos 450 millones de dólares tienen financiamiento o no tienen financiamiento según no, eso todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado, ¿no? ¿Esto va a ser discutido después del presupuesto? Es futuro, sí. Después de los 3.700 millones de dólares. A ver, veamos lo que ha sucedido entre los dos segmentos. En el primer segmento de tu programa, la colega dijo de que en su conjunto el aparato gubernamental del órgano ejecutivo se reducía. Y ahorita, regresando de la pausa, dice que aumenta. Yo no estoy cuestionando si es correcto o no en qué están invirtiendo. Estamos hablando de números. Hasta hoy va a llegar el ministro a contarnos ya con lujo de detalles cómo pegan los números. Pero a nosotros hay cosas que no nos cuadran, que son las grandes dudas que tenemos. Y fíjate cómo se manipularon los números entre un segmento y otro. Primero se reduce y ahora resulta que sí, que reconocen que aumenta en casi 29 millones de dólares. El gasto o las partidas presupuestadas para el órgano ejecutivo. Entonces no hay tal reducción, no es que se comprime. Ahora, vamos a ver números, sin estar diciendo si es correcto o no en lo que se está invirtiendo. Habla la colega de que antes se financiaba el crecimiento a través de endeudamiento. Acaba de decir que no, que para invertir en otras cosas vienen nuevos préstamos. Entonces, no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que antes sí lo criticaban y ahora no lo critican. Antes despotricaban porque las cosas estamos pagando lo que nos estamos endeudando y ahora es correcto. Veamos los cambios de actitud. Ahora, si el órgano ejecutivo sube en 29 millones, si estamos honrando 87 millones de dólares más en cuanto a deuda, si el órgano legislativo y judicial, ambos están subiendo en casi 10 millones, en poco más de 10 millones entre ambos. Estamos hablando de 126 millones de dólares adicionales, ¿verdad?, respecto al presupuesto anterior. Pero el presupuesto 2009 tiene una diferencia con el presupuesto 2010 tiene una diferencia con el presupuesto 2009 de únicamente 26 millones más. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? Porque si aumenta el pago de deuda, aumenta los 3 órganos de Estado en sus partidas y solamente aumenta de un presupuesto al otro 26 millones, ¿qué es lo que se reduce? ¿Qué es lo que se comprime? Pues bueno, lo que se está reduciendo es la inversión social. Eso implica que, lo que tú mencionabas hace un rato, vamos a tener
hay que honrar el tema de Ahora, estos 400 y algo compensar. millones es parte del presupuesto, ¿no, No, Roberto? no, no. Permítanme. Ok. Están diciendo, y tú lo mencionabas, bueno, van a tener que honrar lo que falta de la cuota voluntaria en los hospitales y la parte escolar y todo lo demás, pero el presupuesto de 2009 contemplaba un 17,6% del presupuesto total para inversión social. Ahora es de casi el 10%. O sea, se reduce. Eso es lo que se reduce. Entonces, ¿cómo lo quieren compensar? Con los préstamos. Uno interpreta, bueno, es parte de un todo. No, dicen, esto es otra cosa.